Tenemos a la vuelta de la esquina ya Survivor Series y es un debate recurrente que nos viene cuando tenemos los Wargames y cuando llega esta estipulación. Recordemos que Triple H en su llegada a la dirección creativa dijo: no me gustan los pay-per-views de estipulaciones, vamos a quitar TLC, vamos a quitar Extreme Rules y vamos a quitar Hell in a Cell y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Cuando llegue un combate que merezca estipulación la tendremos. Y en este caso pasa al revés. En el caso de Survivor Series tenemos un Wargames. No sé si te gusta, si no te gusta esta fórmula, si crees que es una fórmula que puede mantenerse en el tiempo o si crees que es caduca en este sentido. A mí me gustó mucho como forma de despertar un pay-per-view que dentro de la conversación de los cuatro grandes yo creo que estaba muriendo. Creo que fue una medida óptima y que tuvo éxito también por las historias que se estaban contando en el momento de tomar la decisión para Survivor Series, que fue un atractivo, claro. Quizás ahora lo que está faltando es sostenerlo, ¿no? Porque quizás no todos los años llegas a Survivor Series con una historia que merezca una Wargames. Y más si quieres hacer una femenina, una masculina, si quieres hacerlo todo igualitario y quieres ser justo con la gente, es complicado llegar todos los años a Survivor Series con esas historias capaces de ser contadas en una estipulación tan grande, por así decirlo, ¿no? Tú ves una Wargames y quieres que la gente que se mete ahí a pegarse tenga algo más por lo que luchar, sí. No solo lo que esté en juego. Entonces, lo veo difícil. Y también es otro debate el tema de la guerra de marcas para mí. ¿Hasta qué punto tú puedes generar un pay-per-view basado en guerra de marcas? ¿La guerra de marcas puede sostener un pay-per-view como Survivor Series? ¿O quizás era mejor cuando había un Bragging Rights? Claro. Donde no era un pay-per-view tan grande, ni mucho menos, pero era pues temático, y veías al campeón intercontinental contra el campeón de los Estados Unidos. Ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, recuerdo a un Daniel Bryan contra Dolph Ziggler, creo. No sé si en 2010 o en 2011. A mí me gustó bastante su momento, siendo pequeñito, de ese típico vídeo de Bragging Rights 2010 Highlights, sí, que veía merendando. Sí, sí. Y no sé, tengo ese debate interno, ¿no? Para mí, yo no sé si lo comenté en algún momento, pero no me acuerdo cuándo, si lo escribí, si lo dije en algún momento contigo, no lo sé. Pero para mí, la evolución que a mí me gustaría es a que esas Wargames se juntaran con esa guerra de marcas y pudieses aprovechar ambas cosas para sostener ese pay-per-view. Yo creo que si tú fueras capaz de generar un SmackDown con una identidad y un Raw con una identidad y que los luchadores compitiesen por ver qué marca es mejor y lo solventasen en una Wargames, sería una pasada. Pero tienes que hacer bien tantas cosas, sí, para llegar a ese punto que lo veo una utopía prácticamente. Algo que a lo mejor en la Ruthless Aggression habría sido impresionante porque sí que había esa competencia y tú ponías SmackDown y veías un estilo de wrestling y ponías Raw y veías otro tipo de producto. Quizás no todas las semanas, pero había semanas que era muy notoria la diferencia de lo que estaban contándonos en un sitio y en otro. Sí. Y habría funcionado mucho. Y a mí me gustaría que las Wargames fueran a ese objetivo, pero lo veo difícil por cómo es el producto hoy en día y por cómo se trabaja. Sí, cada vez es más complicado diferenciar a las marcas con el tema del draft. Primero porque se lo saltan a la torera a la mínima que pueden y segundo porque da la sensación de que WWE no puede mantener a sus estrellas un año completo en un sitio en particular. Porque a veces se le acaban las ideas o se le acaban las opciones y creo que eso también va a tener que planteárselo la propia WWE si quiere que el draft valga la pena o signifique algo. A mí, vistos estos años de Wargames y demás, ahora con lo que viene, me gusta el formato y el estilo. Evidentemente, un combate Wargames es un combate espectacular. Sí que es cierto que muy edulcorado de aquellos primeros Wargames y de aquellos Wrestle Wars de WCW, por ejemplo, pero eso es una estipulación que me gusta, incluso alejado, yo diría ya a día de hoy, de lo que fueron en el Black and Gold, sinceramente, ¿no? Y me gusta, pero sí que creo que no puede mantenerse demasiado en el tiempo. Pero por una razón muy sencilla, al final tú tienes que generar, y lo decías tú también, tienes que generar una animadversión tan grande con tantos luchadores que tienes que meter ahí sí o sí a dos facciones y además tienes que meter también a las mujeres en otro Wargames, que normalmente las mujeres siempre obtienen algo menos de construcción para este evento. Entonces, a mi parecer está muy bien como parche, pero no me parece que un Wargames debiese estar encastrado y encajado en Survivor Series. La lógica te habla de un 5 contra 5 y campeón contra campeón, pero si no pueden mantener eso a lo largo del tiempo, por lo menos ya no tenemos un draft semanas antes de Survivor Series, que eso ya se agradece. Yo creo que sinceramente hay que darle una vuelta a todo Survivor Series. No me parece que pueda aguantar mucho tiempo como Wargames, no me parece que tenga sentido volver a la guerra de marcas porque no existe una guerra de marcas. Yo no sé si es momento
no de dejar pasar la IP, eso es imposible, es una de las míticas y no va a suceder, pero quizás sí es momento de replantearse la situación y de decir, ¿qué es Survivor Series? ¿Qué queremos que sea? ¿Y cómo podemos hacer que esto nos dure muchos años como nos duró en otra época? Pues sí, yo creo que es algo importante, porque yo no creo que sea un pay-per-view que debamos tirar a la basura, por toda la historia y todo el bagaje que lleva, ¿no? O sea, en Survivor Series hemos visto a John Cena y The Rock hacer equipo en Survivor Series. Ya, por bueno, un ejemplo. Sí, contra... Me refiero, en cuanto a momentos icónicos, a momentos importantes, luego pudieron ser mejores o peores, ¿vale? Porque es verdad que tampoco estaban luchando contra Shawn Michaels y Triple H, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Al final es un pay-per-view que tratan como importante, pero claro, tú no puedes pretender darle una importancia a algo por el mero hecho de que lo digas. Y más hoy en día. Tienes que generar algo. Incluso con WrestleMania. Hoy en día, si haces un mal WrestleMania, puedes hacer que WrestleMania pierda esencia. Porque somos más críticos que nunca, porque hay más ojos que nunca y porque lo necesitas. Porque vivimos en el mundo del contenido rápido y a la carta. Entonces, si tú no generas algo que interese a la gente y que esté bien hecho, la gente no va a durar en poner UFC, a lo mejor, y cambiar. Igual no el primer año, ni el segundo, pero si se prolonga en el tiempo, puede ser complicado. Y si le pasa a Survivor Series, ¿quién dice que no le puede pasar a SummerSlam dentro de 5 años? Si SummerSlam empieza a perder, si esa dejadez post-WrestleMania empieza a afectar a la fiesta más grande del verano. ¿No? Son cosas que al final tienen que tapar cuanto antes, porque luego te pasa, por ejemplo, con el maletín. La figura del maletín, ¿cómo era el maletín en 2010? ¿Cómo era visto ese logro en 2010? ¿Cómo es visto ahora? Es que eras campeón mundial. Si ganabas el Money in the Bank, eras campeón mundial. Claro, ¿y cómo es visto ahora? Pues hola, ¿qué tal? Eres Money in the Bank, ya veremos qué pasa. Y a lo mejor a alguna gente le podrá parecer una exageración, pero al final es una dejadez de años que llevó a una devaluación. Sí. Y yo lo veo así. Cuanto antes le dé una vuelta, mejor. Sí, y fue inteligente Triple H trayendo aquí las War Games, porque necesitaba revitalizar Survivor Series como el comer. O eso, revitalizar la división de marcas. Como no pudo conseguir lo segundo, pues intentó ir a por lo primero, que era algo más sencillo. Metes un Wargames y listo. La verdad, sinceramente, creo que después de The Bloodline, en el momento en el que caiga The Bloodline, y creo que The Bloodline no puede aguantar un año más hasta el próximo Survivor Series, hasta el del año 2025, sinceramente esta estipulación va a perder mucho fuelle. A no ser que tú crees instantáneas épicas con luchadores, ya sea de grupos o ya sea entre el bien y el mal, por ejemplo, que no necesariamente tengan que recaer en esta época del año. Es que claro, encastrar una historia en una época del año concreta ya nos parecía muy difícil en Extreme Rules, nos parecía muy difícil en Hell in a Cell, y me sigue incluso pareciendo difícil en Elimination Chamber, aunque la Chamber es lo más fácil de todo, porque cada uno va a su bola y la oportunidad es titular, con lo cual aquí no hay mucha más vuelta de hoja. Pero aquí sí que requieres de una narrativa, ¿no? Y sin campeones potentes o sin grupos potentes, lo veo muy complicado. Por eso creo que es una buena idea, pero es una idea caduca. Quizá estaría o sería más interesante colocarla cuando se pueda, en el momento en el que se pueda y cuando la historia te lo requiera, más que al revés. Sí, yo ya te digo, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, así que espero que le dé una vuelta porque lo necesitamos. Y es lo que tú dices. En cuanto se acabe Bloodline, yo no sé cómo se va a sustentar el tema Wargames hacia el futuro. No, yo tampoco. ¿Te apetece por eso la Wargames de este año? No mucho. La verdad, es que es muy difícil crear eso cuando estás haciendo también pay-per-views cada 3 semanas. Ya. Sí. ¿Cómo vas a construirme una Wargames cuando acabo de ver un evento en Arabia por títulos de plástico gigantes que parecen un bug de un videojuego que no le importa a nadie? Y ahora quieres que me concentre en una Wargames que no estás construyendo porque en vez de tener 1 mes y medio, 2 meses para pensarlo, te fuiste a Arabia a ganar pasta y no tener que pensar. Bueno, déjate, déjate, porque al final en Arabia sí que evolucionan la historia. Al final, pues bueno, tienes a Sami Uso que va a estar dentro. Ya tienes el 4 contra 4 al menos. Sí. Eso es verdad. Pero bueno, quizás me hubiese gustado que la evolucionasen en otro sitio. Sí. De otra forma. Y quizá... aprovechándolo para dar un show semanal superior o bueno. Y quizá con las mujeres, sobre todo, porque siempre nos centramos mucho en The Bloodline y demás, pero es que no veo ni una posibilidad para las mujeres. Casi que lo veo más en NXT, que te metan este equipo de NXT que tendremos esta noche. Por ejemplo, Babyface, con Rhea Ripley, si se recuperase de una lesión que no parece que vaya a recuperarse a tiempo y demás, casi que en el roster principal. Es que en el roster principal, o sea, veo muy complicado generar una Wargames femenina de interés.
No, no, totalmente. Si es que no, yo ya siempre pienso inconscientemente en la masculina cuando me hablas de si me apetece la Wargames, pero es que imagínate en qué lugar deja eso ya la femenina. Ya. Claro. Si ni siquiera se te pasa por la cabeza cuando estás hablando de la Wargames, es porque el interés está bajo mínimo. Sí, seguro que tendremos a Bianca Belair y a Jade Cargill, veremos en qué posición está Liv Morgan y Raquel Rodríguez, pero al final son 2 para un lado y 2 para el otro. Todavía te queda gente, ¿eh? Quizá Io Sky, quizá Kairi Sane, quizá Lyra Valkyria, pero ¿y por el otro sitio? Bueno, no sé, es que me deja tantas incógnitas todo ello, y como tienes además que encajarte porque las tienes que hacer por narices y porque este Survivor Series por huevos tiene que ser un Wargames, pues claro, tienes todo lo bueno de lo que supone la Wargames y tienes todo lo malo de lo que supone tener que construirlas, cuando a lo mejor las historias o lo que vayas contando a medida que va pasando el tiempo no se corresponde con un Wargames, ¿no? O no le hace falta un Wargames, no sé.